Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y que estén listos para un nuevo vídeo lleno de chismes y secretos. Como siempre me emociona muchísimo estar aquí con ustedes, compartiendo noticias frescas y analizando los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, nos sumergimos en el drama. Prepárense porque vamos a desentrañar un conflicto que ha sacudido los cimientos de las telenovelas turcas y que ha dejado a muchos fans con la boca abierta: la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exacto. Demet, la adorada Sanem de Erkencikus, y Can, nuestro galán favorito, el mismísimo Candivit. Hoy vamos a analizar a fondo la impactante queja de Demet, una bomba que ha reavivado viejas heridas, ha desatado un torbellino de especulaciones y ha puesto al descubierto la cruda realidad que a veces se esconde detrás de las cámaras. ¿Qué la llevó a hablar después de tanto tiempo? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cómo ha reaccionado el público y, lo más importante, qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de sus carreras? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos. Ya saben, aquí siempre encuentran las últimas noticias y los mejores comentarios sobre sus series y actores favoritos. Vamos a sumergirnos en el chisme. Para comprender la magnitud de esta polémica, es imprescindible que retrocedamos en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Aquella telenovela, ¡ay, esa telenovela! Nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo soñar con el amor verdadero. Los personajes eran entrañables, las historias eran cautivadoras y la química entre Demet y Can explosiva. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, su país de origen, sino también en todo el mundo. Su popularidad trascendió fronteras, llegando a millones de hogares en diferentes continentes. Erkencikus se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Demet y Can al estrellato internacional. Ambos actores se convirtieron en ídolos, en rostros reconocidos y queridos por una gran masa de seguidores. Parecía que todo era felicidad, éxito, alfombras rojas, portadas de revistas, contratos publicitarios, pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, detrás de esa fachada de glamour y perfección, la historia era, al parecer, un poco diferente. La historia de amor de Sanem y Can en la pantalla, con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, cautivó a la audiencia. La conexión entre los personajes, la pasión que irradiaban, parecía traspasar la pantalla. Sin embargo, los rumores sobre una posible mala relación entre los protagonistas comenzaron a circular desde hace mucho tiempo. Desde los inicios de la serie, en las redes sociales, en los foros de discusión, en los comentarios de los fans, se empezó a hablar de ciertas tensiones entre Demet y Can. Se comentaba sobre roces, desencuentros, sobre celos, sobre diferencias de carácter que dificultaban la convivencia en el set de rodaje. Y es aquí donde la polémica se intensifica y se vuelve verdaderamente interesante. Porque, como todos sabemos, en el mundo de las producciones audiovisuales, y especialmente en las telenovelas, donde las jornadas de trabajo son largas y la presión es constante, es muy común que surjan conflictos y tensiones. La convivencia intensa, las largas horas de grabación, la exigencia de mantener un alto nivel de rendimiento, la presión del éxito, todo esto puede generar roces, malos entendidos y, en algunos casos, desencadenar conflictos mayores. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel pueden llegar esas tensiones? ¿Pueden afectar el ambiente de trabajo de tal manera que comprometan la salud mental y emocional de los actores? Estas son preguntas importantes que debemos plantearnos a raíz de la queja de Demet. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can mantuvieron una postura discreta. Evitaron hablar abiertamente sobre el tema, esquivaron las preguntas de los periodistas, y se limitaron a dar respuestas ambiguas y poco comprometedoras. Ambos eran conscientes del impacto que sus palabras podían tener en sus carreras y en la imagen de la serie, y optaron por mantener una actitud profesional y diplomática. Sin embargo, los fans, siempre atentos, siempre observadores, siempre ávidos de información, no pasaron por alto ciertos detalles. Notaron gestos, miradas indirectas, comentarios en las redes sociales que sugerían una relación menos idílica de lo que se mostraba en la pantalla. La curiosidad, como es natural, crecía día a día. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que revelaran la verdadera dinámica entre los protagonistas.
¿Qué pasaba realmente entre ellos? ¿Por qué par? ¿Decía que la relación que veíamos en la pantalla no se correspondía con lo que sucedía en la vida real? Las especulaciones iban y venían. Algunos fans defendían a Demet, acusando a Khan de ser arrogante y egocéntrico. Otros defendían a Khan, sugiriendo que Demet era demasiado sensible y que no sabía manejar la presión del éxito. Algunos incluso llegaron a culpar a los productores y a la dirección de la serie, argumentando que no habían sabido crear un ambiente de trabajo adecuado y que habían contribuido a exacerbar los conflictos. Y ahora, amigos, llegamos al punto crucial, al centro del huracán, la queja de Demet. Recientemente, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Demet, de manera bastante inesperada, decidió romper el silencio. Después de años de mantener una actitud discreta, de evadir preguntas y de sonreír ante las cámaras, Demet decidió hablar. Y no se anduvo con rodeos. Utilizó palabras fuertes, directas, que dejaron claro el malestar que sentía y que revelaron la profundidad de las heridas que había sufrido durante el rodaje de Erkencicus. Demet no entró en detalles específicos, no reveló nombres, ni acusó directamente a nadie. Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para que el público se hiciera una idea de la magnitud del problema. Dijo que había vivido situaciones muy difíciles durante el rodaje, que había sentido falta de respeto, que había sufrido malos tratos y que había tenido que lidiar con un ambiente de trabajo tóxico. Fue una época muy complicada para mí, declaró Demet. Hubo momentos en los que me sentí mal, muy mal. Me sentí sola, desprotegida, y con la sensación de que no me valoraban como profesional ni como persona. Mencionó la dificultad de trabajar en un ambiente donde la armonía brillaba por su ausencia, donde la comunicación era deficiente y donde la tensión era palpable. Confesó que en ocasiones se sintió frustrada, desilusionada y con ganas de abandonar el proyecto. Trabajar en un ambiente tóxico afecta mucho a tu bienestar emocional, continuó Demet. Te quita la energía, te resta motivación, y te hace dudar de ti misma. A veces me preguntaba si valía la pena seguir adelante, si era capaz de soportar tanta presión. La reacción del público, como era de esperar, fue inmediata y contundente. Las redes sociales explotaron. Los fans de Demet se volcaron en mensajes de apoyo, enviándole cariño, comprensión y solidaridad. Expresaron su admiración por su valentía al hablar, y le agradecieron por haber compartido su verdad. Demet, te admiramos por tu fortaleza, escribió un fan en Twitter. Es muy valiente de tu parte hablar sobre lo que viviste. Te mereces todo el respeto del mundo. Qué pena que haya tenido que pasar por eso, comentó otro fan en Instagram. Es una pena que el éxito y la fama a veces escondan situaciones tan desagradables. Te apoyamos, Demet. La mayoría de los fans criticaron duramente a Khan Yaman, acusándolo de arrogancia, de falta de empatía y de no saber valorar el trabajo en equipo. Se generó un debate intenso sobre el comportamiento de las estrellas, sobre la importancia de la profesionalidad y sobre el impacto que tiene el ambiente laboral en la salud mental de los actores. Khan Yaman siempre ha dado esa impresión de ser egocéntrico, comentó un usuario en un foro de discusión. Creo que Demet ha sido muy valiente al denunciar esta situación. Ojalá esto sirva para que otros actores se animen a hablar y para que se tomen medidas para mejorar el ambiente de trabajo en las producciones turcas. Es una pena que un actor como Khan, con tanto talento y éxito, no sepa comportarse como un profesional, escribió otro usuario. Debería aprender a respetar a sus compañeros de trabajo y a valorar el esfuerzo de todos los que hacen posible una serie. Sin embargo, también hubo algunas voces discordantes. Algunos fans defendieron a Khan, argumentando que Demet podría estar exagerando, o que podría haber malinterpretado ciertas situaciones. No podemos saber lo que pasó realmente, comentó un fan en Facebook. Quizás Demet y Khan tenían personalidades muy diferentes y chocaban. No creo que sea justo juzgar a Khan sin conocer toda la historia. Demet siempre ha sido muy sensible, escribió otro fan. Quizás se sintió abrumada por la presión del éxito y no supo manejar la situación. No creo que Khan sea un mal tipo. Pero, ¿qué pasó con Khan? ¿Cómo reaccionó ante estas acusaciones? Hasta el momento, no ha dado una respuesta pública directa y explícita a las palabras de Demet. Ha mantenido una postura más bien cautelosa, evitando entrar en polémicas directas. Sin embargo, en algunas entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha dejado entrever que no está de acuerdo con lo dicho y que considera que la situación se ha exagerado.
Ha defendido su propia versión de los hechos, pero sin entrar en polémicas mayores. Ha afirmado que siempre ha sido un profesional, que siempre ha respetado a sus compañeros de trabajo y que lamenta que se haya generado este conflicto. Yo siempre he trabajado con profesionalidad y respeto, declaró Khan en una entrevista reciente. Lamento que Demet se haya sentido mal en algún momento. Siempre he tratado de hacer lo mejor que he podido, y de crear un ambiente de trabajo agradable. No quiero entrar en polémicas, añadió Khan. Prefiero dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Lo importante es que la gente recuerde el buen trabajo que hicimos juntos, y el éxito que logramos con Nerkencicus. La verdad, amigos, es que es difícil saber exactamente qué pasó entre ellos. Solo ellos dos conocen la historia completa, y solo ellos saben la verdad de lo que ocurrió detrás de las cámaras. Lo que sí sabemos es que esta situación ha puesto de manifiesto la complejidad del mundo del espectáculo, donde la fama, el éxito y las presiones pueden pasar factura. Nos ha mostrado que detrás de las sonrisas y los romances televisivos, pueden existir conflictos y tensiones que nadie imagina. Es posible que Demet y Khan tuvieran personalidades muy diferentes, que chocaran, que no lograran conectar a nivel personal. Es posible que las largas jornadas de trabajo, la presión del éxito y las exigencias del rodaje hayan contribuido a exacerbar los conflictos. Es posible que haya habido malos entendidos, malinterpretaciones y falta de comunicación. Lo que sí es cierto es que esta situación ha afectado la imagen de ambos actores y ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo más importante, en mi opinión, es que este tipo de situaciones nos sirvan para reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la comunicación en cualquier ámbito de la vida, incluyendo el laboral. Todos merecemos trabajar en un ambiente seguro y saludable, donde se valore nuestro esfuerzo y se respete nuestra integridad. Es fundamental que los productores, los directores y las productoras de cine y televisión se preocupen por crear un ambiente de trabajo adecuado, donde se fomente el respeto, la colaboración y la comunicación. Deben asegurarse de que los actores y el personal técnico se sientan valorados y protegidos, y de que tengan las herramientas necesarias para lidiar con la presión y el estrés del trabajo. También es importante que los actores aprendan a manejar la presión del éxito, a comunicarse de manera efectiva y a resolver los conflictos de manera constructiva. Deben ser conscientes de que son modelos a seguir y que su comportamiento puede tener un impacto significativo en sus seguidores. Y por supuesto es importante que los fans sean críticos y reflexivos, y que no se dejen llevar por las emociones y los rumores. Deben recordar que los actores son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que no siempre son responsables de lo que ocurre en el set de rodaje. También es importante recordar que a pesar de todo, Demet y Khan nos regalaron momentos inolvidables. Su química en pantalla era innegable y gracias a ellos pudimos disfrutar de una historia que nos hizo reír, llorar y soñar. No debemos olvidar eso. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de ambos actores? ¿Podrán volver a trabajar juntos? ¿Cómo afectará esta polémica a sus carreras? Es difícil saberlo. Lo que sí es seguro es que este episodio dejará huella y que a partir de ahora, la relación entre Demet y Khan será vista con otros ojos. Es posible que esta polémica afecte la imagen de ambos actores y que influya en las decisiones de los productores y directores. Es posible que se les ofrezcan menos papeles, o que se les exija que trabajen con otros actores. Es posible que tengan que esforzarse más para recuperar la confianza del público y de la industria. Sin embargo, también es posible que esta polémica les sirva para crecer y para aprender. Es posible que les ayude a reflexionar sobre sus errores, a mejorar su comportamiento y a construir relaciones más sólidas y saludables. Es posible que, a pesar de todo, sigan teniendo éxito en sus carreras y que sigan siendo queridos y admirados por sus fans. En el mundo del espectáculo, la fama y el éxito son efímeros. Lo importante es la capacidad de adaptación, la capacidad de aprender de los errores y la capacidad de seguir adelante con la frente en alto. En resumen, hemos explorado a fondo la impactante queja de Demet Özdemir contra Can Yaman. Hemos analizado los antecedentes, los rumores, las declaraciones de Demet, las reacciones del público y las posibles implicaciones futuras. Hemos visto cómo una relación que parecía idílica en la pantalla, escondía, al parecer, una realidad muy diferente. Hemos hablado de la importancia del respeto, la profesionalidad y el bienestar en el trabajo. Hemos analizado las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores.
Amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Creen que Khan debería dar una explicación más clara? ¿Qué piensan de la dinámica en el mundo de las telenovelas? ¿Creen que se puede hacer algo para mejorar el ambiente de trabajo en las producciones audiovisuales? ¿Cómo creen que afectará esta polémica a las carreras de Demet y Khan? Déjenme sus comentarios abajo. Me gusta mucho leerlos y saber sus puntos de vista. No duden en dejar sus teorías, sus opiniones y sus preguntas. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, aquí siempre encuentran la información más completa y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.